como ya digo, de que tiene una directora de tesis que tiene dos directoras de tesis. Una de ellas proviene del mundo de la historia medieval, de la historia del arte, en particular, principalmente del medioevo, que es Laura Fernández. Si algunos de ustedes sois historiadores y estáis metidos en el mundo de, digamos, del medioevo, creo que la conoceréis, que es una persona bastante prolífica y especialista. Yo por lo menos he leído 2 o 3 artículos sobre Alfonso de Sabio, tocó el año de Alfonso de Sabio. Y la otra persona es Montserrat Villar, que trabaja en el Centro de Astrobiología, un centro mixto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, queremos levantar. Esa es la banda sonora. Bueno, pues como decía, la otra codirectora proviene del mundo de la astronomía y es Montserrat Villar, que es astrónoma del Centro de Astrobiología y que estuvo en el Instituto de Astrofísica durante bastante tiempo, que ya se fue para allá, trabajaba en temas extragalácticos. Y entonces, pues, a la hora de realizar la tesis se planteó, bueno, y allí ya le plantearon la posibilidad a Laura Fernández, oye, estoy haciendo cosas con científicos, principalmente con astrónomos, ¿qué te parece este tema de tesis? Y ese tema de tesis no es ni más ni menos que por decirlo de una manera, no el título oficial, sino pues los cometas en el medioevo, ¿no? ¿Cuál es su interpretación, su mitología y su arte, su representación? Es decir, tiene una componente artística muy interesante, pero otra componente que es precisamente la representación de lo que era para el mundo medieval esos objetos celestes que eran, digamos, tesoros comunes. Ella ha tenido ya dos diferentes estancias en el extranjero, una de ellas en la Escuela de Historia y Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Roma, un sitio bastante, y el otro también en un centro de estudios medievales en Lisboa, se llama algo así, ¿no? Sí. Centro de Estudios Medievales de Lisboa. Y yo creo que yo le oí parte de esta conferencia en la reunión de la Sociedad Española de Astronomía, cuando tuvo lugar aquí en julio, recuerdo bien, y me encantó. Y esa fue una de las razones por las que creo que además estos objetos y la manera en que ella tiene de contárnoslo representa muy bien el colofón de lo que ha podido ser este primer ciclo de alfa, ¿no? A quien le agradezco pues, a Matilde Barón, que está ahí detrás, que fue la primera conferenciante, y a quien cuando quieras. No falta, ¿no? No digáis bastante. Bueno, digo, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa. Estoy muy contenta de estar aquí. Y, como ha dicho, yo hice un máster en Granada y siempre es un placer volver a Granada. Y más si puedo contar mi tesis y que la gente me escuche, pues muchísimo mejor. Como Emilia ha dicho, mi tesis, bueno, voy a hacer un pequeño recorrido sobre las ideas principales que estructuran mi tesis, que va sobre las imágenes de cometas en la Edad Media, concretamente en el periodo bajo medieval, entre los siglos XIII y XV. Pero como es muy extenso, voy a usar como hilo conductivo, como hilo narrativo, un caso concreto y vamos a intentar averiguar qué está representado ahí, si es un cometa, si es un cometa real o no lo es. Vamos a ir viendo. Bueno, básicamente el trabajo de mi tesis consiste en esto, ir analizando archivos, bibliotecas y distintos fondos manuscritos donde puedan haber imágenes de cometas. Fundamentalmente trabajo con manuscritos porque las imágenes de cometas, al ser una imagen científica, suelen estar representados en manuscritos científicos iluminados. No solamente, también aparecen de forma esporádica en escultura, como en Piacenza, o aparecen también en pintura,
como la famosa representación del cometa Halley que hace Giotto en la Capilla Scrovegni, en Padua, o incluso en otros materiales, pero de forma anecdótica. El núcleo de mi investigación son manuscritos científicos. Y es que cuando hablamos de manuscritos científicos, esto es el folio de guarda, el manuscrito que nos va a centrar nuestra atención hoy, estamos hablando de unos artefactos culturales muy poderosos. No solo muestran el poder cultural de un gobernante que manda a hacer un manuscrito, no solo recogen el saber que se está fraguando en las distintas cortes culturales, ya sea Sevilla, Toledo, Nuremberg o París, sino que también siempre tienen un trasfondo político y social detrás. Cuando alguien manda a hacer un manuscrito tan poderoso y tan bonito como es la antología astrológica de Wenceslao IV de Bohemia, siempre hay que pensar que hay un programa ideológico detrás que lo sustenta. Conocer el cosmos, conocer la astronomía, es conocer lo que te rodea, es una larga de conocimiento, pero también es una forma de conocer la creación divina y todo lo que ha hecho Dios a partir de eso. El representarlo es también un ejercicio que va más allá. No solo lo conoces, sino que en cierto modo eres capaz de llegar a comprenderlo y por tanto poseerlo. Por eso las representaciones del cosmos, de Macamundis, de esferas pedestres han aparecido en grandes monumentos a lo largo de toda la historia. Ya sea, bueno, estamos en Granada, la cúpula del Salón de Embajadores, siempre se ha hablado que es una representación de los 7 cielos del Islam, por ejemplo, ¿no? Nos podemos ir a Busayr al-Ra, que está en Jordania, a ver una cúpula en la que representa todas las constelaciones, ¿no? O muchos palacios de la Italia renacentista. Entonces, tenemos que leer este manuscrito con esta mentalidad. ¿Qué vemos aquí? El curso sí. Pasando, es un manuscrito que ya de por sí es extraño, porque el primer folio, que es el que va a centrar nuestra atención, está cosido del revés. Si os fijáis arriba en las esquinas, hay 4 personajes que están cabalgando dragones, elefantes, leones, pero están del revés. Y está cuajado de símbolos extraños. Unos símbolos que nosotros sabemos que son símbolos astrológicos vinculados a lecturas astrológicas del firmamento y también a cuestiones mágicas. Pero bien, volviendo a nuestra imagen del cosmos. Yendo desde lo más exterior a lo más interior, pasamos por la esfera que limita el cosmos, es decir, la esfera de las estrellas fijas, donde aparecen representados los 12 signos del zodiaco. Si seguimos bajando, vemos que hay un montón de texto que son los distintos efectos que tienen estos signos del zodiaco más abajo, y donde bajando por las esferas de los planetas, abajo del todo, llegamos a la Tierra. Esto no es otra cosa que la representación del modelo geocéntrico clásico, que desde la antigüedad era lo más asentado y que fue fue el modelo implantado durante toda la Edad Media. Según este, el cosmos se estructuraba mediante una serie de concatenación de esferas celestes. En el centro del todo estaba la Tierra, rodeada por las esferas de los elementos, es decir, la esfera del agua, del aire y del fuego. Más allá había una concatenación de esferas de los planetas, la esfera de la Luna, de Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y por último había una esfera donde están las estrellas fijas, firmes, es decir, el firmamento, ¿no? Todo lo que ocurría debajo de la esfera de la Luna era la región de los 4 elementos, del cambio, de la generación y de la corrupción, de la vida y de la muerte. Todo lo que ocurría más allá de la esfera de la Luna, que estaba formado por otro 5.º elemento, que era el éter, era el terreno de lo perfecto, de lo divino y de lo eterno, donde los cuerpos celestes se movían en un movimiento circular uniforme. Entonces, bueno, hubo varios planteamientos, varias obras que establecen que estos planteamientos eran los más importantes. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en Aristóteles. Entonces, todo eso está muy bien, pero es que cuando volvemos a nuestra imagen de Wenceslao IV de Bohemia, vemos que de repente está todo muy claro. Hemos visto la esfera fija, hemos visto estas influencias, vemos las esferas de los planetas, y tenemos a Saturno, a Marte, a Júpiter, Venus, Mercurio, a la Luna, al Sol muy grande, pero de repente
tenemos un intruso en la habitación. Tenemos un intruso que no es otra cosa que un cometa. Yo sé que es un cometa porque estoy harta de verlos en representaciones medievales, pero realmente lo que vemos es una especie de estrella más grande de lo habitual. Si os fijáis, aquí tiene una especie de estrella roja marcada, de la que salen muchos rayos y tiene una característica polar. Esta es una imagen peculiar, sobre todo en este tipo de manuscritos, porque, como ya os he dicho, cuando Venceslao IV de Praga, que ahora como veremos, era un monarca que era muy famoso por su incapacidad política absoluta, por meterse en muchísimos líos políticos y religiosos, pero por otra parte, por tener a su disposición una corte culturalmente muy estimulante y que produjo una cantidad de manuscritos maravillosos, de los cuales solo consideramos 8, aunque tenemos todos los inventarios, de los cuales 4 de ellos sabemos que son de escritura. Entonces, para analizar esta imagen, que va a ser la protagonista de esta charla, tenemos primero que entender cómo se entendían los cometas de la Daniel. Volviendo a este cosmos idéntico que acabo de explicar, hay que entender una cosa. Si el cielo es inmutable, si el cielo es perfecto, si no existe el cambio, un cuerpo celeste que de repente aparece de la nada, está semanas, meses en el cielo y de repente desaparece sin saber por qué, no tiene cabida en el cosmos perfecto geocéntrico de Aristóteles. Por lo tanto, no puede ser eso. ¿Qué es lo que plantea Aristóteles? Pues que necesariamente tiene que estar ocurriendo por debajo de la luna. Es decir, tiene que ser un fenómeno atmosférico, un fenómeno meteorológico que ocurre en la atmósfera. Esto que desde nuestro punto de vista es tremendamente erróneo. Ahora mismo yo no soy astrónoma, pero sabemos que los cometas son cuerpos que están en los confines más remotos del sistema solar, ¿no? Y que se acercan en sus órbitas hacia el Sol. Pero para Aristóteles explicar esto, ¿qué es lo que se le ocurre? Pues llega a la idea de la teoría de las exhalaciones, según la cual los cometas no son otra cosa que exhalaciones exhalaciones calientes y secas que salen despedidas del interior de la Tierra. No se ve, ¿no? Cuando muevo el rato. Ahora Salen exhalaciones secas y calientes que salen del interior de la Tierra y salen lanzadas y van subiendo por las capas superiores del aire, donde al entrar en contacto con esta esfera del fuego que estaba en la parte superior, entran en combustión y empiezan a arder. Entonces, el tiempo que dure en arder la exhalación es el tiempo que dura el cometa, explicando, por lo tanto, el tiempo por qué aparecen de la nada, por qué desaparecen y por qué son fenómenos que ocurren a veces sí y a veces no. No fue la única teoría que hubo en este momento, había otras que la contradecían, la más importante es la de Séneca, que de hecho decía que los cometas tenían que ser cuerpos celestes, y que es curioso porque se copió y se conoció durante toda la Edad Media, pero a la hora de la verdad, los astrónomos / astrólogos de su momento no la tenían en cuenta, porque no explicaba por qué los cometas aparecían y desaparecían. Por lo tanto, se tenía como un recurso, pero no se usaba. Además, hay un problema cuando estudiamos imágenes de cometas, que es que otros fenómenos visualmente similares, como pueden ser bólidos, estrellas fugaces o meteoros, eran para Aristóteles lo mismo, eran la misma consecuencia de una misma causa eficiente, ¿no? Entonces eran simplemente masas de exhalaciones que eran más pequeñitas. Entonces, si son más pequeñitas, tardan menos en combustir y es una estrella fugaz. Curioso, ¿no? Mira, aquí tenemos a Aristóteles en un manuscrito del siglo XIII, señalando al cielo, indicando todos los fenómenos meteorológicos que pueden ocurrir. Si os fijáis, también sale una especie de animal rugiendo, de que sale una especie de llamarada. Eso es la representación estereotipada medieval del trueno, un animal que ruge en el cielo, ¿no? Los truenos, los relámpagos, los rayos, las lluvias, todo era causa y consecuencia de esta misma teoría de las exhalaciones. ¿Qué ocurría? Pues que los cometas al formarse, según Aristóteles, hacían que se corrompiera el aire a su alrededor y entonces provocaban sequías y provocaban vientos fuertes. Y entonces, al provocar vientos en una zona, provocaban inundaciones en otro sitio, ¿no? Entonces, desde muy temprano, y asociado desde antes a Aristóteles, pero sobre todo a partir de la situación de la teoría esotérica, los cometas se asociaron casi siempre a catástrofes nefastas.
ya fuesen terremotos, incendios, inundaciones y enfermedades, y por lo tanto a muerte. Y como veremos después, cuando nuevos tratados, ya con un corte astrológico claro, interpreten los cometas, los van a empezar a asociar a distintos planetas, a distintos signos zodiacales y a la muerte de personas importantes, sobre todo reyes, príncipes y personas poderosas. Por lo tanto, entender el significado de un cometa va a ser algo de alta interés para los regidores, para los regentes, para los reyes de la Europa bajo medieval. Vale, entonces, volviendo a mi querido cometa, podemos decir que lo vemos, aquí está la esfera de la Tierra, la esfera del agua, la esfera del aire, que está ubicado en el lugar correcto según el modelo aristotélico, en las capas superiores del aire y en contacto con la esfera del fuego. Por lo tanto, está en el lugar correcto. Ahora bien, ¿la forma de representar este cometa es la correcta? ¿Es lo que se solía hacer en este momento o no? ¿O es una innovación de este manuscrito? Pues para esto tenemos que saber cómo se representaban los cometas de la Edad Media o qué formas diferentes se siguieron. La forma más habitual que tenemos de imágenes de cometas es siempre como elementos aislados. Hay una tradición textual, un libro que nos habla de sobre qué es un cometa. Y ese libro describe el cometa de cierta forma. Y a veces, y solo esto lo quiero recalcar, solo en situaciones excepcionales, porque lo normal es que no aparezcan representados, aparecen, pues, ¿cómo es? Pues una especie de estrella con una cola que la sigue. Lo tenemos, por ejemplo, en este tratado de Gregorio de Tours, que fue pues, un religioso del siglo VI después de Cristo, muy vinculado a la tradición de la tardoantigüedad, muy conocedor de la mitología grecolatina, que hace un manual de cómputo muy curioso, que es un manual de astronomía para que los monjes de su monasterio sepan cuándo tienen que rezar cada oración. Es decir, en función de la época del año, las estrellas van cambiando. Entonces él dice, mira todos los días del año a través de la ventana de tu dormitorio y verás que a lo largo de la época del año las estrellas que vas viendo van cambiando. Entonces él, en vez de usar la terminología grecolatina de las constelaciones, no las llama Casiopea, Orión, Hércules, sino las llama la Cruz, la Virgen, una terminología cristiana, va hablando de cómo va cambiando el cielo. Pero es curioso que este personaje debió de algún cometa, porque introduce una descripción sobre los cometas en su tratado. Y aquí lo vemos, por ejemplo, varias estrellas que tienen esta cola característica o una especie de lanza que sale de ellas. Luego, a veces aparecen de una forma más extraña. Esto es una copia de las etimologías de Isidoro de Sevilla, una de las obras más difundidas en la Alta Edad Media, donde cuando nos describe lo que es un cometa, empieza aquí el texto, hablar sobre los cometas, de repente vemos que el copista ha hecho un dibujo pequeñito aquí, que es muy extraño. Parece realmente, si lo miráis, un trozo de pelo. Es un mechón de pelo del que sale una cabeza con unos pocos rayos. Y esto realmente es una transcripción literal del texto, porque la palabra cometa viene del griego cometes, que significa cabellera. Es decir, un cometa es una estrella con cabellera. Un copista del siglo IX después de Cristo, que estaba copiando y copiando un texto que realmente no entendía, cuando le dicen que un cometa es una estrella con cabellera, lo plasma literalmente, ¿no? Ahí luego ocurren a veces situaciones más curiosas. Esto otra vez es una copia de las etimologías de Isidoro de Sevilla, que está incluido en un manuscrito muy interesante. Es un manuscrito muy especial que fue compilado en 1056 en el monasterio de Santa María de Ripoll, en Cataluña, bajo las órdenes y supervisión del monje del abad Oliva del monasterio, quien encarga compilar en este manuscrito todos los saberes de astronomía que haya para que el monasterio pueda disponer de ellos y pueda saber qué es todo lo que hay que hacer. Entonces, en este manuscrito se van compilando distintas fuentes sobre astronomía. Y es muy curioso que cuando está describiendo las distintas constelaciones, aquí veis arriba la constelación del Gran Mayor, con una estrella que sale de la boca que es más brillante, que es Sirio. Al otro lado tenemos
una liebre, que es la constelación de Lepus, y de repente entre medias, entre el Cap Mayor y Lepus, aparece un cometa. Es una cosa muy rara porque es una interrupción de la historia mitológica que en realidad está contando cómo el gigante Orión, con sus perros de caza, está persiguiendo a las liebres. Por lo tanto, que aparezca un cometa es una cosa bastante extraña. Y no solo eso, sino que cómo aparece representado lo es más. Aparece como un círculo con una cara en el centro del que salen una serie de rayos. Es realmente extraño, como una especie de estrella con rostro humano. Y esto tiene una explicación muy curiosa, que es que el compilador de este manuscrito había leído a otro autor más antiguo aún, que era Plinio el Viejo. Y Plinio el Viejo, en su Historia Natural, había hablado de los cometas y había dado una lista de 12 tipos de cometas. Y uno de ellos era el cometa blanco de Zeus. Él decía que era un cometa que cuando apareció en el cielo traía cosas buenas. Por ejemplo, se decía que cuando Julio César había muerto, su alma había ascendido al cielo y había aparecido ese cometa. Ese cometa es un cometa real, por cierto, está documentado. No que tuviese un rostro humano, sino que pasó un cometa poco después de la muerte de Julio César. Y realmente lo que está haciendo aquí el copista es plasmar ese cometa blanco de Zeus de Plinio, que está citado en otras partes de este manuscrito, cuando está recogiendo el texto de Isidoro de Sevilla. Hay un cambio bastante llamativo a partir del siglo XIII, cuando se empiezan a recuperar en el occidente medieval los textos griegos que habían sido relativamente olvidados en Occidente, ¿no? Los textos de autores griegos como Ptolomeo o Aristóteles no se conocían bien en Occidente medieval, pero sí se habían preservado en el mundo islámico, donde se habían traducido, copiado y también versionado. Esos manuscritos viajan por todo el mundo islámico, llegan al sur de la península ibérica y ahí empiezan a volver a ser traducidos al latín, o en el caso de la corte de Alfonso X, que es del siglo XIII, al castellano. Y dentro de estos textos hay dos que son muy especiales. Uno es el Quintiloquium, que significa en latín los 100 dichos, los 100 verbos, que son 100 proverbios astrológicos, de los cuales los dos últimos hablan de cometas. Y otro es el conocido como De Cometis, que es un tratado muy cortito, que habla de qué son los cometas y enumera 9 tipos de cometas, recuperando esta tradición antigua del Plinio el Viejo. Y es muy curioso porque estos 9 tipos de cometas, a cada uno de ellos les da un nombre propio, les da un color, les asocia a un planeta y dice que van a tener distintos efectos en función de dónde aparezcan, de dónde apunte su cola y de dónde apunte la coma, es decir, la cabeza del cometa. En el siglo XIII estos textos se copian mucho y la mayoría de manuscritos que tenemos son así. Son muy interesantes, pero es texto, y bueno, realmente es abrumador, es simplemente una transmisión de conocimiento directa. En el siglo XV, cuando estos mismos textos se sigan copiando, con una visión renovada, un nuevo interés en la naturaleza, en el observar y en el obtener conocimiento directo, en la observación directa de la realidad, vamos a ver que este texto de De Cometis se amplía. Y vamos a ver cómo, junto a cada uno de ellos, se empieza a representar el cometa. Así, tenemos este mismo cometa blanco de Zeus, que en la traducción de Cometis pasa a llamarse el cometa rosa, el cometa pulcro y blanco, llamado rosa, que aparece como un señor dentro del cometa. O arriba del todo tenemos el terrible cometa Pértica, que anuncia la muerte de reyes y las grandes guerras, y aparece representado pues, como un cometa horrible del que salen goteando gotas de sangre. Así vamos a ver que a partir del siglo XIII y durante el siglo XIV y XV va a haber una especie de codificación. Se va a quedar rígida una iconografía de 9 tipos de cometas, cada una con su nombre propio. Este es un manuscrito muy especial, este que tenemos aquí a vuestra derecha, porque los ilumina todos a la vez. Tenemos al terrible cometa Bennu, que tiene el rostro del demonio, tenemos el cometa benévolo rosa, a Matuta, que significa el amanecer, Argentum, que significa el plateado, Nigra, que significa el cometa negro, y así, etc., ¿no? Y además es curioso
porque este manuscrito, este folio, viene justo a continuación de uno de los tratados de teoría cometaria más importantes del momento, que es el tratado de George Feuerbach, que fue un astrónomo bastante importante que observó varios cometas, entre ellos el cometa Halley de 1456. Y es curioso que aunque él esté mirando directamente al cometa y esté intentando medir su distancia y su posición, tiene en la cabeza todavía toda esta tradición de la iconografía cometaria. Aparte de Cometis, hay otro texto que es muy importante en la creación de las imágenes de cometas, que es el conocido como Liber del Significatione Cometarum, o Libro del Significado de los Cometas. Es una traducción latina, de nuevo, de un original árabe, que se escribió aquí en la península ibérica, en alguna corte de Al-Ándalus, después de 1224, probablemente en Murcia, porque nos habla de un avistamiento de un cometa, realizado poco antes de la celebración de un cabecilla de la familia de los Van Hur, que estaban asentados en Murcia, y las posiciones de los planetas que da encajan perfectamente con el cometa Halley en su paso de 1222. Por lo tanto, podemos datarlos en esa época. Este original árabe se ha perdido, pero sí sabemos que tenía imágenes muy esquemáticas de cometas, que es una cosa que suele aparecer bastante en manuscritos árabes. No he traído ninguno, luego si queréis al final lo podemos hablar. Pero cuando se traducen al latín y se copian, vemos que el copista, bastante sorprendido, los plasma estos distintos tipos de cometas, unos atribuidos a Ptolomeo, otros atribuidos a Abu Nasr o al Kindi, que son astrónomos importantes del siglo IX y X del Islam. Vemos que los representan, no sé si se ve bien, pero son símbolos esquemáticos como con circulitos, rayitas, triángulos, una cosa bastante extraña, que se parece bastante a la iconografía astrológica, pero no del todo. Es una cosa que todavía tengo que investigar bastante y que me lleva de cabeza desde hace unos cuantos meses. Pero, de nuevo, cuando este texto es copiado en el siglo XV y es traducido a distintas lenguas, como se traduce al alemán y al francés, vemos que la iconografía crece mucho más. Así, por ejemplo, cuando el texto habla de los distintos cometas atribuidos a Ptolomeo, a Abu Nasr, a Kindi y en general a otros sabios de Babilonia, les vemos a ellos aquí discutiendo sobre distintos tipos de cometas que aparecen ahí. Un cometa redondo, un cometa con una especie de forma de rábano, no lo digo yo, lo dice el texto, etc. O abajo podemos ver otro capítulo del libro, del Liber de Significatione Cometarum, que habla sobre el significado de cada cometa en función del signo del zodiaco en el que aparezca. Aquí en concreto tenemos a un erudito / astrónomo mirando el cometa e interpretándolo en función de si aparece en el símbolo de Libra. Estos manuales se van a copiar bastante y se van a copiar casi siempre vinculados a cortes de reyes y de príncipes, obviamente por la cuenta que les trae saber cómo les va a ir el futuro. Son textos muy antiguos, realmente, que provienen de una tradición escatológica, apocalíptica y profética del Islam, que son leídos aquí con otro cambio mental, ¿no? Por ejemplo, en este folio nos muestran los efectos del cometa si aparece en Acuario o en Piscis. Uno de ellos además lo identifica con el cometa Pértica, que es ese cometa con forma de espada. Pero si leemos el texto, por ejemplo, nos dice: cuando aparezca algún cometa en el signo de Acuario, indica que morirá un rey en la parte oriental y surgirá alguien que pretenderá el trono. Habrá una gran mortalidad entre los hombres y guerras por la parte occidental, y esto durará mucho tiempo. El aire será espeso, oscuro, con muchos rayos y destellos, y debido a la corrupción del aire morirán muchos hombres, y escasearán las aves y los peces, y habrá gran abundancia de pan. Esto último del pan no sé muy bien por qué es. Si el pan será porque se muera la gente y entonces pues hay exceso de pan. Pero sí que nos está hablando de la teoría aristotélica reconvertida en una lectura astrológica, ¿no? Que es realmente lo que nos interesaba en este momento. No sé si debería hacer una matización, pero es interesante, supongo que hablarías el otro día sobre la diferencia entre astrología y astronomía y cómo se juntan en su momento. Me he metido en este berenjenal
Creo que tú tienes los gustos. Bueno, pues entonces lo digo muy brevemente, pero en este momento, astronomía y astrología realmente son dos ciencias que van de la mano. Astronomía como tal, ya lo diferencia Ptolomeo, y dice que astronomía es la ciencia de estudiar cómo se mueven los cuerpos celestes, y astrología es estudiar cómo esos cuerpos celestes afectan a la Tierra. Pero se estudia el movimiento de los cuerpos celestes para saber cómo van a afectar a las personas. Por lo tanto, son indisolubles. Los avances astronómicos y científicos de este momento, aunque tengan detrás una connotación pues, astrológica, de superstición, hay que entenderlos dentro de su momento cultural. Y por lo tanto, también con el interés que tienen. Vale. Otra de estas copias, después de esta interpolación, otra de estas copias del libro de significación de Cometarium, traducida al francés, nos muestra los cometas de una forma muy bella, como en fondos azules, con colores dorados. Este manuscrito yo tuve la suerte de poder verlo en Roma, en la Biblioteca Vaticana, y aquí no se ve bien, pero realmente brilla muchísimo. Es un manuscrito de luz, que está destinado por unos ojos concretos, que son los ojos del duque René d'Anjou del siglo XV. Y volviendo a nuestro intruso del manual del principio, podemos ver que realmente se parece estilísticamente bastante a un tipo de cometa que está circulando en manuales en esta época, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que sí, que nuestro cometa de la miscelánea astronómica de Venceslao IV está dentro de las convenciones artísticas de ese momento. Aparte, hemos dicho antes que los cometas se suelen representar como elementos aislados que explican su naturaleza, pero no siempre. A veces se representan dentro de un marco narrativo, es decir, dentro de una escena más grande. Y sobre todo esto suele pasar en crónicas históricas. Los anales, los libros de historia, pues durante muchísimo tiempo recopilan las noticias y en muchísimos de ellos encontramos registros de cometas. A veces es simplemente el 15 de abril apareció un cometa en 2 semanas y ya está, y simplemente se queda como una noticia séptica, y otras veces se vincula a un suceso político más llamativo, como puede ser, no, ya a este punto no sorprenderá a nadie, la muerte de un rey, el nacimiento de un príncipe, una inundación, etc. Un ejemplo muy curioso o muy famoso es el caso del cometa del año 840. Lo tenemos registrado en análisis históricos de un personaje llamado Enjardo, no sé pronunciarlo bien, Enjardo, no sé cómo sea, que manda una carta al rey Ludovico Pío, carolingio, describiéndole lo que ha ocurrido, de qué ha pasado. Y esta carta se conserva real del siglo IX. Esta noticia de un cometa real se convierte en un cometa legendario, porque se empieza a vincular a los sucesos que ocurrieron en Francia poco después del paso de este cometa. Y así, en una crónica del siglo XIV, nos cuenta cómo, estando un día Ludovico Pío en misa, llega un astrónomo que le dice: veis al astrónomo que hay una torre, que está subida encima de la torre y está indicando arriba, donde hay una pequeña estrellita, que es un cometa. Y le dice que ha aparecido un cometa y que ese cometa, le cuenta dónde ha aparecido, etcétera, y que va a traer grandes turbulencias para Francia. Poco después se va a vincular a la muerte de 2 hijos de Ludovico Pío, y en otra crónica iluminada, en este caso del siglo XV, esto es una historia que se va copiando mucho a lo largo del tiempo, vemos a Ludovico Pío en su lecho de muerte, acompañado de sus 2 hijos, Carlomán y Pipino, entre los cuales está dividiendo el reino de Francia, Luis el Germánico. Y al fondo, si nos fijamos, no se va a ver muy bien, pero en la ventana vemos a 2 médicos. Uno de ellos tiene una redoma en la mano donde tiene orina y está mirando el color de la orina, que es una forma de diagnóstico médico en la época. Y arriba del todo vemos el cometa, otra vez. No es el cometa de este momento, es el recuerdo del cometa que había anunciado todo esto. Siguiendo con cometas que pasaron en la Francia carolingia, esta otra crónica también realizada en el siglo XIV nos habla de un montón de sucesos que ocurrieron en el año 877. Entre ellos nos habla de la muerte de Carlos el Calvo, que murió poco después de arrancar los ojos a su hijo Carlomán.
del martirio del rey inglés Edmund, que fue decapitado por los vikingos y su cabeza fue custodiada por un lobo. Tenemos también de la aparición del fantasma de Luis II el Germánico a su hijo Carlos el Gordo. Y junto a estos tres acontecimientos políticos tan importantes para Francia, de repente al lado tenemos el cometa que apareció en 877 y que provocó grandes inundaciones en Sajonia, en la zona. Por lo tanto, esto es no hay nada en el texto que nos hable de cómo este cometa está vinculado a lo político. Aquí la conexión es visual. Aquí la imagen no es simplemente un trasvase directo del texto, sino que también aporta información al lector. Y sobre todo aporta intencionalidad a los que quieres contar con tu crónica del siglo XIV. Esta forma de representar los cometas vinculados a inundaciones es algo que aparece mucho, ya lo he dicho antes, pero aparece mucho también en tratados del propio siglo XIV coetáneos al momento en el que se está escribiendo esta crónica, ¿no? Como por ejemplo el de Giovanni da Migliano, sobre el cometa de 1368. A mí me parece muy visual esta imagen con la mujer semi-ahogada. Bueno, si aparece un cometa en el signo de Aries, habrá muchas lluvias, inundaciones, rayos y muchas nieves. Claro, cuando nos encontramos cometas en contextos narrativos, tenemos que preguntarnos si son cometas reales o cometas alegóricos. Si realmente pasó o no pasó. Si podemos comparar el registro de esa fuente con otros lugares donde sí haya pasado ese cometa, o si simplemente se está haciendo uso de este elemento como un factor retórico. Para eso tenemos unos maravillosos catálogos cometarios que han hecho muchos astrónomos a lo largo del último siglo, que nos permiten comparar un avistamiento en Europa con otras fuentes de China, sobre todo, de Corea y del mundo islámico. Entonces, comparándolo, si el mismo cometa está visto en Polonia y en Toledo, pues podemos decir que ese cometa es real. Si se dan muchos datos de ese cometa, podemos decir que es real. Si, sin embargo, como por ejemplo pasa en este primer ejemplo que he traído aquí, esto es una crónica histórica del siglo XV en el que narra la muerte del infante Pedro de Aragón en una lucha en una batalla naval en Nápoles. Y sabemos, porque en el siglo XV está muy bien documentado, que sí pasó un cometa en ese año. Por lo tanto, la vinculación de este cometa con esta muerte sí es algo retórico, sí, pero sí que está basado en un hecho real. El otro ejemplo, sin embargo, no. Esto es, vemos un grupo de personas mirando al cielo, asombrados, que sería muy interesante desde el punto de vista cultural, pero los que están señalando al cielo son los soldados de Uther Pendragon, el padre del rey Arturo, el rey mítico de Inglaterra. Por lo tanto, esto realmente es ficticio y esta crónica del siglo XV, lo que está haciendo este manuscrito del siglo XV, que recoge una crónica anterior, lo que está haciendo es hacerse eco del interés por los cometas que estaba creciendo tanto en este siglo XV. Por último, hemos visto que los cometas pueden aparecer como elementos aislados, como dentro de un marco narrativo, o en ocasiones muy raras, dentro de diagramas de las esferas celestes. Esto suele ser bastante raro porque, como os he dicho antes, el cosmos suele ser fijo, no son elementos efímeros. Si aparecen, por ejemplo, en diagramas que representan, que ponen el foco en las esferas sublunares, como esta, que nos está hablando de la formación de las mareas. Entonces, cuando hablamos de la formación de las mareas, pone la Tierra, el agua que va girando en torno a ella, y arriba de todo la Luna. Debajo de la Luna está la esfera del fuego, luego del aire, y en este ladito de aquí pone Stella comata que in aere un caelo viso. Es decir, la estrella cometa que se mueve en el cielo. Es decir, nos está introduciendo el cometa en el lugar en el que tiene que ir según la teoría aristotélica. De nuevo, también puede pasar que aparezcan cometas en diagramas celestes, pero con una visión bastante poética. Este caso, podríamos pensar que también es un diagrama celeste muy científico, pero no lo es. Esto proviene de un poema alegórico escrito en verso, en 1379, en el que este personaje, Henry de Ferriers, hace como una visión profética de los grandes males que antecedieron
la llegada de la peste negra de 1348, que como sabréis, pues acabó casi con la mitad de la población de Europa, ¿no? Entonces dice que en ese año hubo 3 acontecimientos terribles: una triple conjunción de Saturno, Marte y Júpiter, la aparición, un eclipse en el signo de Leo, y la aparición de la terrible estrella con cabellera de la que hablaba Ptolomeo. Y así vemos que aparece aquí Severus, con cabellera, un cometa. Pero si nos fijamos, este cometa no está dentro de las esferas del aire y del fuego. De hecho, está dentro de la esfera de Marte. Podríamos pensar, uy, qué innovador, está introduciendo los cometas dentro del ámbito celeste. No, realmente no. Está usando un diagrama científico que no entiende para plasmar literalmente su poema, ¿no? Pero es muy bonito. En todo caso, el uso de imágenes científicas dentro de un contexto poético. Vale, entonces, volviendo otra vez a este manuscrito. Está representado en el lugar correcto, siguiendo las convenciones estilísticas de su momento. Ahora bien, podemos pensar que, dado que aparece en este manuscrito y es un momento, si aparece un cometa, tiene que referirse a un momento concreto en el tiempo, podemos pensar que es un cometa real lo que aparece aquí, un cometa que apareció durante el reinado de Venceslao IV y que él ha decidido representar en este manuscrito. Podría ser. ¿Es un cometa genérico en general o es un cometa histórico? ¿Pasó un cometa importante durante su reinado? Y la respuesta, porque si no se acabaría la charla aquí, es que sí. Es el cometa de 1402. Que, vamos a ver, este cometa fue un cometa muy registrado en toda Europa, no solo en Europa, sino en otras partes del mundo también, que se dio entre febrero y abril de este año, y que es importante, no solo porque fue muy brillante, dicen las crónicas que fue visto a plena luz del día durante 8 días a finales de marzo. También hay que tomárselo esto como una pizca de sal, ¿no? Para saber si es verdad o no. Pero sí que es verdad que fue uno de los primeros cometas que fue observado sistemáticamente. No simplemente un día o 2, sino que hubo varios estudiosos, entre ellos este personaje, Jacobus Angelus de Ulm, que está en Alemania, que todos los días durante estos 2 meses salía a su terraza, miraba el cometa, intentaba trazar por qué constelaciones había pasado, por cuáles no, qué color tenía, cómo iba cambiando la dirección de su cola. Entonces es una observación matemática en la que incluso dice que sería interesante medir la distancia de la Tierra al cometa, que sería una especie de antecedente de medir los paralajes, que sería maravilloso, pero no lo sabe hacer. Pero bueno, el caso es que despertó muchísimo interés. Veniendo a la península ibérica un poco, que si no nos vamos mucho por otras tierras, es curioso como en uno de estos manuscritos del siglo XIII que os decía que son puro texto, que recogen el texto de Nicomedes, ese texto de atribuido a Ptolomeo, pues están aquí enumerándose los distintos tipos de cometa, Bell, no sé qué, Pértica, y en un manuscrito hecho en el XIII, de repente, 2 siglos después, un lector en el XV dice, saca una flechita de Pértica y dice, yo vi este cometa en 1402. Es decir, es una identificación del cometa real con lo que él está viendo en el cielo, porque la forma es parecida. Este cometa, como todos, como se puede esperar, fue interpretado pues, en función de a quien más le interesase, ¿no? Desde Inglaterra fue interpretado como un signo favorable del ascenso de Owen Glendower, que era un rebelde galés, de hecho el último galés nativo en ostentar el título de príncipe de Gales, que lideró una revuelta contra Inglaterra, aunque luego fue fallida, pero las crónicas, esta crónica, la crónica del conde de Warwick, nos habla de que fue un grandioso signo y lo compara con la estrella de Belén, la estrella que había anunciado el nacimiento de Cristo. De hecho, como la estrella de Belén, puede que sea como se ha representado aquí al cometa de 1402. Este es un fresco realizado hacia 1410-1415, en el que representa pues, la Epifanía, los 3 Reyes Magos viendo el cometa, pero de una forma que hasta este momento no se había hecho. Lo siento por la imagen, es muy mala, es que no he encontrado mejores y no me he ido a verla. Tenemos a los 3 Reyes Magos en posición de observación directa, tapándose los ojos, señalando al cometa,
Y lo que vemos abajo también es interesante. Personajes también mirando directamente e incluso los caballos asustados por lo que está pasando, ¿no? Es posible que fuese el cometa de 1402, por fechas encaja, por avistamientos en la ciudad de Módena también. Lo que es raro es que un cometa que siempre se solía vincular a presagios terribles, a muertes, se asocie con la estrella de Belén. De hecho, es algo muy raro que ocurra. Y no es hasta el siglo XVI-XVII cuando ya se empieza a representar la estrella de Belén como la tenemos todos en casa en el pesebre. Mucho tiempo después se sigue recordando este cometa en 1402. El libro de los Milagros de Hamburgo, que es un libro maravilloso, dedica esta imagen tan espectacular a representar este cometa, que dice que causó una gran peste en la región de Suabia, que está muy cercana a la región de Wenceslao IV de Praga. Entonces, sí, es muy posible que este cometa sea el cometa de 1402. Este rey, ¿por qué? Porque hay un evento principal en su vida que tiene que ver este año. Wenceslao IV, como os he dicho antes, era un incompetente político, no lo digo yo, lo dicen las crónicas, tenía que haber sido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero nunca le llegaron a coronar, y de hecho fue su hermano, porque a él no le interesa en absoluto, él prefería estar en su corte en Praga mirando las estrellas y haciendo procesos alquímicos, y de hecho fue su hermano quien en 1402 le captura y le deja prisionero durante 2 años. Es un contexto político muy complejo, de enfrentamiento entre el imperio, los electores del imperio y el papado. Además, el papado en este momento se acaba de distendir, es el famoso cisma de Aviñón. Y entonces es un personaje que no está a la altura de su momento, ¿no? Y bueno, pues es el peor año de su vida, 1402, cuando ocurre esto. Por otra parte, bueno, aquí tenemos a Wenceslao con su mujer Sofía en un manuscrito muy importante en Europa Central, que es la Biblia de Wenceslao IV. Justamente, un astrólogo de su corte, llamado Konrad Kieser, hace un juicio astrológico sobre este cometa, y cuando lo leemos, dice que, bueno, dice exactamente el día que lo ve, dice que lo ve por primera vez el 7 de marzo, y lo interpreta como un signo de que los hombres deben alzarse contra Segismundo, el hermano de Wenceslao, que le había despuesto y le había quitado el título de rey de romanos, y declarar como legítimo rey de romanos a Wenceslao IV. Justo, el cometa dice que él lo ve por primera vez el 7 de marzo, y el día anterior era el día que Segismundo había aprisionado a su hermano. Por lo tanto, la lectura política de un cometa que siempre se vincula a desgracias de reyes está bastante clara para mí. También aparece un cometa el cometa de 1402 aparece en este manual moralizante, que es una especie de enciclopedia para que los predicadores sepan cómo tienen que predicar al pueblo, ¿no? Y aparece una imagen bastante extraña, son muchas imágenes muy alegóricas que hablan de lo terrible que son los emperadores, de lo bueno que es el Papa, de profecías distintas. Y una de estas profecías es la profecía que trajo un jinete que se identifica con el cometa de 1402, lo pone aquí en el texto que viene aquí, y que ese jinete trajo un mensaje que nadie supo descifrar. Y de hecho, el copista de este manuscrito pone ese mensaje que nadie supo descifrar con un montón de números distintos aquí arriba, ¿no? Esta obra, si lees el texto, vincula esto con los sucesos que están ocurriendo en este momento en la corte de Praga y posteriormente, ¿no? Es el momento, después de la muerte de Wenceslao IV, de las famosas guerras husitas, de una de las primeras reformas religiosas que hubo en su momento y que terminó de una forma muy violenta. Se sigue recordando el cometa de 1402 vinculado al conflicto entre el Papa y el emperador, casi un siglo después, en un grabado alegórico del siglo XV, en el que se representa a otro emperador y otro papa, pero con el mismo significado. Tenemos al papa con la triple tiara y al emperador peleándose por controlar un barco que se está hundiendo, que es una representación del imperio, ¿no? Y entre medias hay un montón de representaciones simbólicas, pues, del duque de Milán, del ducado de Borgoña, del rey de Francia, etc. Y
vigilándolo todo desde arriba, tenemos un cometa. Por lo tanto, es una imagen que permanece. Vale. Entonces, la cuestión es, sí, este manuscrito representa un cometa que está perfectamente dentro de las convenciones estilísticas de su momento. Hubo un cometa muy importante en el gobierno de Wenceslao IV, pero en esta imagen no hay nada que nos diga que este cometa es el cometa de 1402. Por lo tanto, ¿qué elementos podemos buscar dentro de esta imagen para confirmar mi hipótesis o para no? Lo primero es que si es un momento concreto, los planetas tienen que estar en un sitio concreto. Es muy llamativo y me hizo mucha ilusión darme cuenta, gracias a Monse, de hecho, mi directora de tesis, de que el Sol está justo en Aries, está justo marcando el equinoccio de primavera, 21 de marzo, que coincide con la fecha del perihelio del cometa. Esto es el día que más cerca del Sol estuvo el cometa. Por lo tanto, es como mucha coincidencia, ¿no? Que justo el Sol esté en la fecha del momento no de mayor visibilidad, pero de mayor cercanía al Sol del cometa. Pero no creo que supieran en su momento saber cuál era el día, qué día había estado más cerca del Sol. Yo creo que eso no se puede saber en su momento. Por lo tanto, creo que hay que quitarse un poco las emociones. Puede estar simplemente marcando el inicio del año, porque es el inicio del año zodiacal. Y durante muchísimo tiempo y en el Renacimiento el año solía empezar en la equinoccio de primavera. ¿Podemos comprobar la posición de los planetas? Está muy bien porque los planetas, no se ven muy bien aquí, pero están marcando justo, están como muy bien ubicados en cada uno de los signos zodiacales. Es decir, como que sé que hay una intención detrás de colocarlos bien en un sitio concreto para marcar un tiempo. Marte está en Capricornio, Saturno en Libra, Mercurio en Virgo, Júpiter en Cáncer. Vale, pues vamos a intentar, usando unos softwares astronómicos que se llaman Stellarium, saber si esto corresponde con la posición de los planetas en algún día importante, ya sea el primer día que vio el cometa, el astrólogo de la corte de Wenceslao IV, o el día del perihelio del cometa, el 21 de marzo. Y lamentablemente no coincide ninguno de los dos. No pasa nada, realmente no estábamos buscando la precisión matemática en un tratado astrológico destinado a una corte científica en su momento. Hubiera estado muy bien. Sí que me quedo con la duda de saber si no son estas fechas, si a lo mejor está indicando otras distintas, entonces queda ahí un camino por investigar o no, pero bueno, ya lo veremos. Lo que sí hay que ir siempre con cautela con lo que no se sabe. Sí que podemos identificar otro elemento que sí que nos habla de cometas en este manuscrito, y es que si pasamos el folio, de repente vemos otra rueda astrológica muy complicada, con una cantidad de terminología que no quiero explicar, porque no la entiendo, que además en el centro tiene una especie de manecilla que puedes ir girándola, y que en cada una de estas columnas da una información muy interesante, cada una de las columnas radiales, que es el significado de qué ocurre cuando una estrella aparece en cada signo del zodiaco. Es decir, está retomando esta tradición anterior. Pero no es cualquier texto, es un texto de Abel Mayel, un astrónomo muy importante del siglo XI, cuyo texto fue traducido al castellano en el siglo XIII de la corte de Alfonso X el Sabio con el título del libro cumplido de los Judicios de las Estrellas, en el que, bueno, pues cada uno de estos significados del cometa en función del signo se parece bastante a lo que veíamos antes en el libro de significación de cometario, ¿no? Dice, cuando una estrella cae en el símbolo de Aries y parte el cielo en dos, significa que un rey morirá de los cristianos y que habrá fuertes guerras de la tierra de Babilonia. Enrique Ramírez Weber, que es el personaje, es el estudioso que más ha estudiado este manuscrito, afirmó que este tipo de sentencias tenían que estar en vinculación con el contexto político de Wenceslao IV en este momento. Yo también lo creo. No podemos afirmar fehacientemente que sea el cometa de 1402, pero yo creo que es bastante posible que sí lo fuera, ¿no? Que realmente él, aunque ya haya perdido su poder, una vez que le quitan el título de rey de romanos, se retira a Praga, se queda en su corte tranquilamente, le quitan todos los títulos excepto el de rey de Bohemia, y no se dedica a otra cosa que no sea a mirar las estrellas y a estar tranquilamente por ahí. Y entonces, pues,
es significativo que ponga este cometa que haya anunciado su caída como una especie de reivindicación política de dónde quiere volver, ¿no? O simplemente de cuál es su posición como monarca. No lo sé, este manuscrito está lleno de enigmas, como son estos símbolos raros y estos personajes cabalgando dragones y leones, pero es solo una de las múltiples hipótesis y caminos que todavía quedan por desentrañar, que nos ofrecen pues, las imágenes astronómicas y en concreto las imágenes de cometas, que como habéis visto es un mundo fascinante de cómo se entrelaza el arte y la ciencia, no solo en la Edad Media, sino pues, a lo largo de muchísimo tiempo. Y pues ya está. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, somos. Una curiosidad. Bueno, la dejo, perdón. Con la Gracias. Vale. Ahora, no, decía que me pareció muy interesante, me pilla lejos, pero en fin, hablando de los cometas, no hay nadie que se haya percatado de la orientación de la cola con respecto al Sol. Es decir, si estamos hablando de un fenómeno, hablo por plano semicientífico, ¿no? Digamos de la época. Si estamos hablando de los cometas como fenómenos meteorológicos, como Aristóteles argumenta, porque no hay otra, nadie se da cuenta de la conexión que tiene la dirección de la cola con la posición del Sol a lo largo de todos estos milenios, más de un milenio y medio al menos de observaciones sistemáticas de cometas. Sí y no. Hay una cosa curiosa que es verlo y no querer reconocer lo que estás viendo. Por ejemplo, hay un tratado de Pierre de Limoges que observa el cometa de 1299 en el que él describe cómo la cola del cometa va cambiando de dirección en función de cuándo va a acercar, porque la cola del cometa siempre va en dirección contraria al Sol. No sé exactamente cuál es la explicación científica, pero eso ocurre y es algo bastante evidente. Entonces él se da cuenta y lo describe, pero dice que la causa es que Marte tenía una influencia bastante poderosa sobre el cometa en este momento. Es decir, que no es que no sepan capaces de verlo, sino que el avance de la teoría no va de la mano no puede explicarlo también. Es, ¿cómo se llama este? Petrus Apianus, en 1531, el primero que deja por escrito que cómo va cambiando y que la causa principal es el Sol, el que le hace cambiar la dirección de la Tierra. Cuando observa el cometa Halley en el paso de 1531. Y creo que es Thomas Dix, el que al final del siglo XVI, el primero que argumenta, que otra vez el Halley, no me acuerdo si es el mismo, está más allá de la Luna. La primera vez que alguien habla de que un cometa está más allá de la Luna es Tycho Brahe, con el cometa de 1577, que realmente es muy interesante porque anteriormente, a lo largo de todas las observaciones sistemáticas del 15, poco a poco se había podido ir desarrollando la técnica de medir los paralajes, pero no se había aplicado correctamente a la medición de ningún cometa. Pues, por ejemplo, Johannes Regiomontanus tiene un tratado perfectamente de cómo hay que hacerlo todo, pero luego cuando lo aplica al cometa que ve en 1472 no sabe, pues no le dan los datos. Sin embargo, Tycho Brahe sí que mide el paralaje, se da cuenta de que está más allá de la Luna, pero aún así lo pone por escrito, pero como sabrás, no puede conseguirlo. Entonces inventa un sistema dúplice del universo, ¿no? Entendido, pero es el mismo Tycho Brahe quien argumenta también, de manera similar, lo que comenta no sabía yo, con la supernova, que ve y la pone muy o sea, mucho más allá de la Luna. Es decir, que ahí es donde empieza a romperse el esquema de que el mundo supralunar es inalterable. Hay otros argumentos,
Pero eso se hacía ahí, que ya... Y ya estamos con Galileo. Sí, y realmente una de las, realmente mi tesis es baja Edad Media hasta 1577 por este cometa. Ver cómo cambia antes y después de la observación de este cometa, que es importantísimo. Pero lo que yo argumento también es que si no hubiera sido por la recopilación de datos astronómicos en estos dos últimos siglos, 13 y 14 y 15, no hubiera estado viendo con los mismos ojos tipografía y cometa que estaba observando en este momento. Entonces, toda la tradición anterior de las observaciones es realmente lo que permite poco a poco llegar a este cambio. No, como nada en esta vida, no es un cambio vital que vaya de un lado para otro. Pero sí, es realmente interesantísimo. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, primero felicitarte por la charla porque me ha parecido magnífica, ¿no? Y luego una pregunta, es decir, yo, bueno, conocía algunas representaciones de cometas, me llama mucho la atención que has comentado que estaban pues sistematizadas por incluso Plinio el Viejo o después, ¿no? Incluso los esquemas, los especiales de los cometas, bueno, cuando vemos un cometa en el cielo, bueno, realmente es difícil imaginar ese tipo de iconografía. Y mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿hasta qué punto la iconografía de esos cometas no está influenciada por el fenómeno histórico blanco y vertical? Es decir, en ese momento tú llegas, muere tal persona, pues entonces ese cometa, el caliente va a ser muy importante, ese cometa debe tener su tipo de... Exactamente. Sí, eso es interesantísimo. Yo realmente no me interesa tanto lo que es la verdad, saber si el cometa pasó o no, sino si lo ven en el cielo, pero lo representan como lo que ellos saben, o al contrario, ¿no? Es decir, sí, directa. Obviamente creo que hay una intencionalidad directa detrás de la representación de cada uno de los cometas. Representaciones naturalistas de cometas hay muy pocas, porque se queda corto. Tiene que haber siempre un mensaje detrás. Luego es curioso que las pocas representaciones naturalistas de un cometa los encontramos como esbozos, como por ejemplo en Anales, al lado apareció un cometa y el copista lo dibuja así rápidamente como un borrón al lado de la imagen, ¿no? Y esas imágenes secundarias son las más interesantes desde el punto de vista naturalista, porque son las que representan lo que ha visto de verdad la persona y no toda la carga simbólica que hay detrás. Y es, bueno, no he puesto ningún ejemplo, pero es interesantísimo cómo es también para los astrónomos de este momento un alarde de sabiduría ser capaz de identificar lo que están viendo por uno de los cometas que había dicho Ptolomeo. Es como una referencia de autoridad. Entonces, si tú identificas un cometa con Pértica o Rosa, es que lo has conseguido hacer bien, ¿no? Y que por lo tanto tu juicio astrológico que vas a hacer tiene como más prestigio. Pero sí, al fin y al cabo, la visión está condicionada por nuestra cultura visual previa, ¿no? Sí, dale. Una charla fascinante. Yo te quería preguntar, que tú has hablado fundamentalmente de ilustración científica, ¿no? Hablando del medievo. Pero mi pregunta era, en el caso, esos siglos están llenos de pintores famosísimos y pintoras famosísimas. ¿Cuál de ellos o alguno te ha llamado especialmente la atención a la representación de alguno de ellos? Y luego, si esa representación daba luz a algún fenómeno astronómico también, aparte de lo que es pura ilustración científica, ¿no? Como he dicho antes, sí que es verdad que los cometas es un tema secundario en la historia del arte. Y en la historia de la astronomía también. A los astrónomos del siglo de la Baja Media los cometas les interesaban, pero no tanto como los eclipses o los horóscopos o las conjunciones. Realmente pues es algo que pasa muy anecdóticamente. Entonces hay muy pocas imágenes de cometas fuera de la ilustración científica. Sí, pintores famosos que hayan representado cometas, el más famoso es Giotto, sin duda, que además no lo hace una sino dos veces. Y lo hace de una forma muy rupturista para su momento y además y bueno, es fascinante esa representación. También, no sé si conocéis las muy ricas obras del Duque de Berry, ahí se representan los hermanos Limburg, representaron en una escena que parece Cristo orando en el huerto antes de ser apresado.
al fondo aparecen varias estrellas fugaces, no son cometas, pero son estrellas fugaces muy sutiles, que es un detalle que pasaría totalmente desapercibido a cualquier persona que no esté obsesionada con este tema, como estoy yo ahora mismo terminando la tesis, ¿no? Pero me pareció una forma tan sutil de sugerir la muerte que le espera a ese personaje importante, simplemente mediante unos trazos ligeros de estrellas fugaces, que me llamó muchísimo la atención, la verdad. Bueno, gracias por la charla, que me ha sido interesantísima y te lo agradezco y te doy la enhorabuena. Yo no soy ni astrofísico ni historiador, así que te hago una pregunta, pero como oyente de a pie, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor es una tontería. Pero esperaba, por ejemplo, también que hubiera tenido en el intervalo que tú has estudiado algún significado religioso. Y incluso teniendo en cuenta que se podía interpretar como anuncio de catástrofes o de eventos importantes, porque de alguna manera los poderes religiosos, en particular la Iglesia de Roma, pues hubiera tomado parte y hubiera tratado de interpretarlo o tratado de tal. ¿Existe algo de esto o siempre ha estado al margen del planteamiento religioso? En el intervalo, por lo menos. Sí y no. Es una pregunta bastante complicada en el sentido de que la actitud de la Iglesia hacia la astrología va cambiando bastante a lo largo de la Edad Media. No siempre es una predicción directa. Hay algunos tipos de predicciones astrológicas que están aceptados. Prácticamente todo el mundo cree en la astrología hasta el siglo XIV, que aparecen algunos personajes como Nicolás Loresmes que empiezan a decir esto no tiene ningún sentido. Y en textos muy antiguos sí se puede vincular la aparición de cometas, pero a designios divinos, por ejemplo, no solo en el cristianismo, también en el islam. Hablan de que apareció un dragón en el cielo con los pies azules y que esto significó que pues que iban a invadir los cristianos X ciudad, o al contrario, ¿no? Entonces, sí que hay lectura apocalíptica, así de corte escatológico, pero no en estos manuales científicos que yo trabajo. Sí que hay en anales, en crónicas. Y luego, prohibiciones explícitas de la Iglesia hacia la observación de cometas no conozco. Hay un mito que es un papa, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, excomulgó al cometa Halley en 1456, porque decía que era terrible y que no, que descomulgaba. Y esta historia se ha defendido mucho porque es muy llamativa, pero resulta que se ha buscado esa bula papal para corroborarla y es mentira. Entonces, bueno, pues no lo sé, pero es un tema que todavía tengo que tratar bastante. Nada, muy interesante. Sí, sí, claro. Bueno, me ha encantado la conferencia. Además, las imágenes que has puesto me han parecido preciosísimas. Y muchas gracias por ello. Yo casi quería hacerte una pregunta más en el terreno personal, porque Vale. así que si quieres la contestas, sí. Sí, Y si no. ¿Qué ha supuesto para una historiadora del arte ocuparse en su tesis de un tema como este? ¿Y qué va a suponer? Pues que sigue suponiendo, porque muchas veces no entiendo nada. Sinceramente, tengo que, por suerte, cada vez que tengo, bueno, tuve que formarme un poco, leer e intentar entender la teoría que explica los cometas, tanto en la antigüedad como en la actual, para entender el cambio. Tampoco sé las bases, ¿no? Pero por suerte, siempre que tengo dudas así importantes que no entiendo, tengo a mi otro director de tesis, Montserrat Villar, que es astrofísica, y entonces ella me ayuda. Y me lo explica pues, de una forma además bastante didáctica, como si volviese a primaria, y entonces me ayuda. Pero sí que es verdad que bueno, pues temas que son así como más interdisciplinares, pues que lleva bastante tiempo intentar entender el otro tema. No solo yo, es decir, por ejemplo, un compañero mío que estudia las 7 partidas de Alfonso X, pues tiene que aprender un montón de derecho, y él es historiador del arte, y pues bueno, pues le cuesta. Entonces, pues, En el futuro, te vas a enganchar a las cometas
Hombre, a mí me ha generado un montón de... Ahora me interesa muchísimo. Ahora yo me dedico a hacer fotografías de las estrellas y estas cosas. Sí, sí, sí. Yo ahora soy una convencida más de astronomía. Nada. Nerea, ¿hay alguna diferencia en lo que tú hayas leído ya del medioevo entre la interpretación de los cometas por el mundo musulmán cuando eran todavía coetáneos en Europa, bueno, contemporáneos, ¿no? En Europa, entre esta interpretación medieval cristiana y la interpretación islámica? Es muy curioso porque realmente las interpretaciones que hacen son muy parecidas. Pero son dos religiones distintas. También podemos hablar del judaísmo como tercera religión cristiana en este momento. Y las interpretaciones que hacen son siempre muy parecidas. Los textos son los mismos. Es tradición griega que pasa al mundo árabe, que se es de vuelta al mundo latino occidental. Por lo tanto, y además la religión, a grandes rasgos, religión monoteísta, que además los dos tienen un componente escatológico en este momento de que se va a acabar el mundo y hay que solucionarlo y que hay signos divinos, es bastante parecido. Las autoridades islámicas que hablan de cometas se citan constantemente en los textos astronómicos. La diferencia fundamental es que hay como mayor variedad, mayor libertad en los manuscritos árabes. Que representan más grandes cometas. Es curioso, siempre se dice que el Islam es una religión icónica, que no representa la imagen. Sí lo hace mientras no se esté representando cuestiones divinas. Entonces, pues desde muy temprano tenemos manuscritos que representan tipos de cometas como con formas de lanzas o como garitas o siempre con formas no tan elaboradas como estos manuscritos del 15 llenos de colores, ¿no? Pero sí que es muy importante. Pues yo creo que, a ver, Perdón por la interrupción. Primero de todo, como sociedades, porque es bastante fascinante mezclar unos campos tan diferentes como astronomía, arte, mitología, también ciencia. Yo me he quedado bastante sorprendido porque no tenía ni idea de que existían diferentes clases de cometas en el medievo, o sea, Pértica, Argentum, me ha parecido fascinante. La pregunta es si hay algún sitio, ya sea de tema libro o que sea, para poder volver a consultar esta información, sobre todo lo que hay en iconografía, porque me ha parecido realmente fascinante y voy a seguir ahondando un poquito en eso. Pues muchas gracias, sobre todo. Bueno, realmente no, por eso estamos trabajando en ello, pero sí hay varios libros que no solo de la Edad Media, pero sí que han abordado el estudio de la imagen de los cometas a lo largo de toda la historia. Desde Roma, que es interesantísimo, como aparecen cometas en monedas romanas, hasta el siglo XX. Entonces, sí que te puedo decir ahora algunos libros, algunos títulos que están muy bien. Sí, todo bien. Vale. yo lo que te agradezco es que me hayas enseñado a Wenceslao IV, me parece un rey fantástico. No de medio, se puso a mirar al cielo, oye, fantástico, Wenceslao IV, y sobre todo muchas gracias por venir y por darnos esta charla.